¿Qué tal? Buen día, sean ustedes bienvenidos a esta sesión académica en la que estaremos aproximándonos a otro tema sobre la materia de filosofía. En esta ocasión el tema es ética y moral, o moral y ética, e incluso podríamos decirle ética, moral y valores y responsabilidad social. Entonces, a partir de este tema que habremos de abordar hoy, déjenme darles nuevamente una contextualización. Estamos justamente llevando a cabo una sesión más dentro de un curso que es gratuito y que la Universidad Tecnológica Latinoamericana pone a su disposición. Es un curso que estamos construyendo con profesores de la universidad, con maestros, con amigos. Justamente hoy nos acompaña nuevamente Javier, quien ya ha estado en otros momentos abordando otras temáticas de esta materia de filosofía, pero hoy particularmente pues Javier me sugirió que invitáramos también a otro amigo que también es un experto en el área de la filosofía, ya también con mucha experiencia, Joel Hernández, quien incluso ha participado en otros proyectos con nosotros, y la verdad es que para mí es un agasajo que hoy nos acompaña. Para iniciar, quisiera nada más dar rápidamente un contexto. Recordemos que estas sesiones las estamos elaborando y las estamos compartiendo con ustedes a partir de la necesidad de muchas personas, sobre todo jóvenes, que están interesados en realizar su examen de ingreso a licenciatura. Las diversas opciones que hay en el país, sobre todo educación online o presencial, ya sea privada o pública, pues dan esa posibilidad de estar buscando espacios de aprendizaje, y que estamos haciendo es uno. Déjenme decirles por último una cosa más. Estamos trayendo e invitando a profesores de ya reconocida experiencia, ya de reconocido prestigio dentro de la universidad. Los contenidos que se abordan son los contenidos que se preguntan en el examen de preparación para ingreso a licenciatura. Este examen de ingreso a licenciatura que ustedes ya conocen, de más de 120 reactivos, más o menos 120 reactivos, que por ejemplo aplica la UNAM 2 veces al año, o el POLI, o la propia UAM, o las universidades estatales, allá donde nos puedan también escuchar en los estados de la República, y estos contenidos que estamos abordando van directamente a preparar estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues el día de hoy es un espacio de aprendizaje en el que estaremos dialogando un poco sobre los temas que nos propone tanto Javier como Joel, para que nosotros podamos entender mejor estos temas. Recuerden que a través de Facebook pueden hacernos llegar sus comentarios, pero sobre todo sus preguntas, si las hubiera, en relación con este tema, para poder profundizar o clarificar alguna idea. Les agradecemos que estén con nosotros y bueno, esperamos que a lo largo de estas sesiones también lo estén y que disfruten este curso de preparación que estamos seguros les va a ser de mucha utilidad. Y bueno, para no hacer más larga la introducción, Javier, te cedo la palabra. No, muchísimas gracias, Rosalío. Nuevamente es un gusto poder estar aquí y tener oportunidad de compartir con ustedes un poco del trabajo que vamos realizando día a día con estos temas. El día de hoy invitamos también a Joel a que nos acompañara para que nos ayude un poco a discernir sobre cómo podemos encontrar este tipo de temas en la vida cotidiana. Joel, no sé si quieras saludar antes de que comencemos. Bueno, pues buenos días, pues sean bienvenidos también los que nos acompañan a través de la red de Facebook. Bueno, en este tiempo que vamos a estar, y que pues invitarlos a que externen sus dudas, comentarios que les han surgido a partir de revisar los temarios, las preguntas que luego vienen ahí, un modelo de examen, ¿no? De que se presentan con ciertas preguntas pues que no son las que van a venir en el examen cuando lo presenten el día pertinente,
pero sí tiene un referente de más o menos los temas y el modelo o la manera en que se presentan. Entonces, si tienen dudas, pues los invito a que lo externen, como ya aquí comentaba Rosalío, ¿no? Que va a haber un espacio en donde puedan hacer este tipo de preguntas y pues con gusto apoyarles, brindarles algunas herramientas, estrategias, un tips, porque claro está, en un poco tiempo no podemos abordar tanto, ¿no? Entonces, bueno, agradezco la invitación en este espacio y bueno, pues no sé, continuamos. Muy bien, bueno, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es ética y moral, que es uno de los temas fundamentales tanto para el plan de estudios del bachillerato como en general para la filosofía también. Es un tema muy amplio, prácticamente en toda la historia de la filosofía hay acercamientos de los diferentes autores y de los diferentes movimientos filosóficos a temas que tienen que ver con la ética, ¿no? Sea a través del tema de la justicia, de la virtud, de la moral o del comportamiento, ¿no? Bueno, como decía Joel, pues es muy difícil hacer un repaso histórico de todos esos momentos y todas esas épocas, ¿no? Incluso a veces los programas de bachillerato no se concentran tanto ya en hacer esos bosquejos tan amplios, sino en cómo lo que podemos aprender, lo que podemos obtener de acercarnos a estos problemas puede servirnos en la vida cotidiana, ¿no? Y la meta del día de hoy es justamente que podamos acercarnos no solo a algunas definiciones de estos problemas, sino sobre todo a cómo los vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana. Un aspecto muy importante de la forma en cómo se elaboran los reactivos que ustedes van a encontrar en sus exámenes, sobre todo con asignaturas como filosofía, es que a veces se alejan mucho de la parte memorística, es decir, no nos van a preguntar datos precisos sobre fechas, autores, lugares o cosas así, sino nos van a preguntar cómo relacionamos un concepto con alguna situación de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, dónde los encontramos en situaciones en las que vivimos todos los días, en nuestros hábitos o nuestras relaciones con otras personas. Entonces la idea es que, bueno, no solo nos concentremos en la parte del concepto, el contenido, que es importante saberlo, es importante tenerlo en cuenta, sino además saber cómo esto se vincula con lo que tenemos en nuestro día a día. Y bien, en el caso del tema de la ética y moral, lo vamos a abordar en dos momentos. Antes de la pausa vamos a hablar sobre el caso de la moral, qué son las normas y los diferentes tipos de normas, y después de la pausa vamos a abordar ya directamente lo que es la ética y qué tipo de problemas estudia la ética. Bueno, para comenzar una primera aproximación podemos decir que la ética pues es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es la moral, ¿no? Habrá una discusión ahí en torno a qué es una cosa y qué es otra cosa, pero principalmente lo van a encontrar así, ¿no? La ética se encarga de estudiar los sistemas morales. Ahora, ¿qué es la moral? La moral está compuesta de normas, ¿no? Y las normas no son otra cosa sino reglas, son pautas, ¿no? de la conducta humana. Nos dicen qué es lo que sí podemos o no podemos hacer dentro de un determinado grupo humano, ¿no? Y prácticamente en cualquier espacio humano en el que nosotros vivimos y nos desarrollamos, vamos a encontrar normas, ¿no? Si lo piensan un poquito, en casa mamá nos pone normas, papá nos pone normas, en el salón de clase hay normas, ¿no? Prácticamente en cualquier lugar en donde vayamos a relacionarnos con otras personas, va a haber un conjunto de normas que permiten orientar nuestro comportamiento hacia los demás. Ahora, en el estudio de las normas existen ya clasificaciones estandarizadas que ustedes van a poder encontrar en los recursos que van a estudiar a lo largo de estas semanas. Esas clasificaciones dividen los conjuntos de normas en tres tipos principalmente. La primera son las normas morales, que son aquellas que son producto de la historia de las costumbres de una comunidad, de una sociedad, es decir, que se han ido consolidando a lo largo de las generaciones y que las nuevas generaciones que nacen dentro de esa comunidad pues heredan esas normas. Eso es lo que conocemos como normas morales. Existen otro tipo de normas que son las normas convencionales, que surgen ya del acuerdo directo entre las personas o entre los grupos.
Algunos ejemplos de casos de normas convencionales serían, por ejemplo, los derechos humanos o en otro contexto muy diferente, por ejemplo, las reglas de un deporte, ¿no? Que son reglas que aplican únicamente a una comunidad y que se establecen por convención. En el caso de las relaciones humanas también existen este tipo de normas de carácter convencional. Y el tercer tipo de normas, que quizás es el que conocemos un poquito más, el que identificamos un poco más, son las normas jurídicas, cuya diferencia con las normas convencionales y las normas morales es que se establecen en forma de una ley, ¿no? Es decir, existe un documento, ¿no?, de carácter jurídico que nos obliga al cumplimiento de esa norma, ¿no? Entonces, a diferencia de las normas morales y de las normas convencionales, las normas jurídicas sí obligan al individuo a cumplirla. Es decir, los primeros dos tipos de normas nos establecen una pauta, nos orientan sobre cómo comportarnos, cómo establecer una relación con otros de manera socialmente correcta. En cambio, las normas jurídicas nos exigen, ¿no? Nos piden que cumplamos esa norma para que no exista una consecuencia de algún tipo, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, el caso de una norma moral, ¿no? Ayudar a una persona anciana a cruzar la calle, ¿no? Es una norma de tipo moral. Está bien, está socialmente visto que ayudemos a una persona de la tercera edad a cruzar la calle. Sin embargo, no estamos obligados como ciudadanos a hacerlo. Si estamos en una situación así y no lo hacemos, pues no vamos a ser castigados ni vamos a ser sancionados por la comunidad. Simplemente seremos señalados como los que no ayudaron a la persona a cruzar la calle, ¿no? Y no pasará nada más. Si tenemos una norma convencional, por ejemplo, estamos jugando un deporte con nuestros amigos y violamos una de las normas del deporte, pues no sucederá nada, ¿no? Seguramente habrá un reclamo o algo así, pero no pasará nada más, ¿no? En cambio, una norma jurídica, ¿no?, cuando está establecida en un código legal, me obliga a mí a cumplirla, ¿no? Si yo sé que no puedo pasarme la luz roja de un semáforo y lo hago, sé que al hacerlo voy a recibir una sanción, ¿no?, que en este caso sería una multa de tránsito. ¿Me dejas hacer un comentario, Claro Javier? que sí, Rosario. Esto que me estás comentando en relación con la clasificación de las normas que estás proponiendo, me hace pensar que la conducta del ser humano, que me parece que es la que está ahí detrás, es la que está, digamos, organizada, es la que está normada, incluso está penada, ¿no? Porque la conducta en términos de las normas jurídicas que no atiende justamente a esas leyes tiene como consecuencia ya no un regaño de alguien, no tiene consecuencia ni siquiera en términos personales, me siento mal por haber hecho una acción incorrecta, sino incluso una sanción. Que puede ser hasta pues, la pérdida de la libertad, etcétera, ¿no? Sí, puede ser una sanción económica, como en el caso de una multa de tránsito, o ya una sanción sobre la libertad de la persona, ¿no? La norma, Joel, en tu opinión, o las normas, ¿han hecho que el ser humano se aleje, digamos, de los aspectos más primitivos del propio ser humano, esta parte que es más caótica, etcétera? Yo aquí primero clarificaría, ¿no?, algunas cuestiones. Por ejemplo, a mis alumnos que he tenido cursos a veces o en clases, les hago una mención muy importante. El lenguaje es polisémico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchos significados y podemos en una palabra mezclar o referirnos a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso en filosofía y en estos términos muy ambiguos, ética, moral, en muchas ocasiones decimos es que es una persona ética, es que una persona moral, y lo están haciendo equivalente o con el mismo significado. Y aquí, por ejemplo, como decía el profesor, ética se está entendiendo con una particularidad. Es una ciencia, tiene cierta sistematicidad, cierta organización de términos y conceptos y cierta realidad que estudia, como la física, la química, que se encarga. Su objeto de estudio. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ética viene siendo una ciencia. Cuando lo aplicamos ya a la vida cotidiana y decimos es una persona ética, entonces ya cambia de significado y podemos decir que es una persona ética porque tiene ciertos principios, sigue ciertas pautas o lo que llamamos ciertas normas, y entonces se convierte en una persona ética porque se rige por ciertos principios. No sigue sus impulsos, sus instintos, como un perro que puede, no sé, ver a otro perro
y pues como agredirlo y decir, bueno, es que me están viendo, no lo agredo, ahorita que vaya a la vuelta, pues me le lanzo al cuello y ahí me lo echo, ¿no? Claro. Sino un ser humano va a decir, bueno, yo odio a esa persona, pero estoy en una comunidad donde hay ciertas normas y yo también, como estoy formando parte de esta comunidad, me rijo por estas reglas. Entonces, hay cosas que me tengo que detener a hacer, ¿no? Entonces, importante eso, la cuestión de la polisemia, el lenguaje, ubicarlo para que no tengamos duda, porque a veces nos confundimos, ¿no? Un asunto que me preocupa a mí porque el público al que estamos deseando llegar, estemos seguros que casi que nos están viendo en este momento, es un público joven, recién salido del bachillerato, quizás 1 o 2 años que salió del bachillerato, y necesitamos fortalecer justamente esos términos que definen aprendizaje, en este caso para temas como los que se están abordando, ¿no? Entonces, me parece excelente que nos estén invitando a identificar ciertos términos como cómo se ocupa, ¿no? La ética como ciencia, la ética como un comportamiento, ¿no? Así es. La moral, seguramente ahorita van a platicarnos más sobre la diferencia entre ética y moral y otras linduras, ¿no? Así es. Pero bueno, no lo interrumpo más, adelante. Bueno, aquí, continuando con la pregunta que decía si las normas permiten como el desarrollo de la sociedad, pues yo creo que, y eso también hago una particularidad sobre todo a los jóvenes que, también nosotros que llegamos un momento a decir, bueno, es que me rebelo frente a esta norma que me prohíben de, cómo es que me levanto temprano, que tengo que ir a la escuela, cómo es que tengo que obedecerle al profesor, cómo es que tengo que hacer tareas, hombre, o sea, hoy en día donde no sirven para nada las tareas, ¿no? Son los argumentos de los chicos, y dices, bueno, ¿y por qué me tienen que castigar cuando yo no quiero hacerlo? ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde están mis derechos? ¿No? Que esos son los argumentos que se ponen los chicos, ¿no? Entonces digo... Sí, bueno, un tema importante también de esto es justamente el tema de la libertad, que es uno de los conceptos importantes que están asociados al tema tanto de la ética como de la moral, ¿no? Y los filósofos lo tratan mucho en el sentido de que la libertad no significa hacer lo que uno quiera. Ese es un error muy común que podemos cometer al acercarnos a la definición de la libertad. Lo convencional actualmente es entender la libertad como una voluntad que se ejerce en un contexto de normas. Por eso es importante tener referente de este sistema de normas en el que vivimos, sean tanto morales, convencionales o jurídicas. Claro. Es decir, la libertad sí la podemos ejercer, digamos, valga la redundancia, de manera libre, pero no de manera libertina, ¿no? La ejercemos en un contexto de normas y esas normas nos marcan también el inicio de los derechos de los demás, ¿no? Entonces, de alguna forma, al respetar una norma, sea moral, sea convencional o sea jurídica, estamos reconociendo también el derecho del otro a ejercer también su propia libertad y a que se respete también la nuestra, ¿no? Y efectivamente en ese sentido, Javier, viene la cuestión de las normas. Las normas no son para reprimir, ¿no? O sea, como muchos hemos pensado en algún momento, ¿no? Oye, pues es que me está diciendo mi mamá, no llegues a las 10 de la noche porque si llegas después te quedas fuera, ¿no? Castigo. Y dices, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿dónde queda mi libertad? ¿Dónde queda que yo quiero divertirme, ¿no? Y dices, bueno, mi derecho a la recreación. Así es. Y entonces ahí en ese sentido las normas no son una prohibición, sino es como en el fútbol. ¿Qué pasaría si en el fútbol no existiera reglas, ¿no? Por ejemplo, si no hubiera la regla de decir, si en un tiro libre directo frente a la portería, ¿no?, quien está adelante del jugador defensa, si no existiera esta regla del fuera de juego, pues ¿qué pasaría? Tendrían ventaja y entonces ya no habría una diversión, un juego equitativo, por decirlo así. Entonces las reglas no son una prohibición. Al menos eso se los planteo yo a los chicos y les digo, las reglas son aquellos enunciados o principios que nos permiten mantener una convivencia y un orden. ¿Por qué? Porque tú no tienes el mismo deseo que tu compañero. En tu casa, quizás tú quieres ver la tele, y en la tele todos quieren ver, pero alguien quiere ver una serie en Netflix, alguien quiere ver las noticias, hay alguien que le gusta el fútbol americano y no el balompié, y entonces dice, bueno, ¿cómo nos organizamos si hay una tele? Si nos permiten desarrollarnos como individuos dentro de la sociedad, pero de manera organizada y de alguna forma con objetivos comunes. De lo contrario, pues si cada uno haría lo que quisiera con su vida,
pero finalmente al formar parte de una sociedad, pues debemos de orientar nuestra conducta hacia las metas comunes que como sociedad tenemos, ¿no? Y pues para poder lograrlo, pues es necesario que no solo reconozcamos las normas de nuestra comunidad, sino además que orientemos nuestra conducta a través de ellas, ¿no? Y ahí creo que viene la diferenciación en cuestión de, por ejemplo, cuando alguien encuentra un reactivo, de decir, bueno, de estos ejemplos que tenemos, ¿cuáles se relacionan a una norma moral, a una norma jurídica y a una norma convencional o social? Que también hay, por eso reitero, en esta polisemia o la sinonimia, ¿no? Las palabras que pueden usarse, diferentes palabras que se usan y que tienen el mismo significado, ¿no? Lo convencional o lo social, ¿no? Como bien habías explicado, ¿no? En estricto sentido, toda norma sería social, ¿no? Claro. Que se genera de la interacción humana. Claro. En la literatura de bachillerato se maneja más el término de norma convencional para referirse justamente a la distinción entre las normas que se originan y se desarrollan como parte de la tradición de la comunidad, ¿no? Las normas jurídicas, y aquellas que se establecen más por consenso, digamos, de carácter comunitario, ¿no? Efectivamente, y aquí, y en ese sentido iba en cuestión de los grados, en dónde tiene o dónde ejerce importancia y función esta norma. Y creo que ahí es también una clave para poder diferenciar cuando estamos en estos niveles de norma moral, norma convencional o norma jurídica, que también habría que ver también las normas técnicas que por ahí se meten, ¿no? Me surge una idea en ese sentido. Entonces, todas las normas al ser humano sí le son inherentes, son él quien las crea, pero pareciera que alguien más las pone, que alguien más las puso, los padres, la propia comunidad con su comportamiento, digamos, tradicional, y pues las leyes. Parece ser que entonces nosotros llegamos tarde a la hora en la que se establecieron esas formas de conducta. Nosotros no nos preguntaron, claro. Así ya es. Pero Javier rescata algo importantísimo. ¿Para qué fueron creadas? Para el desarrollo del ser humano. Se dio cuenta el ser humano que en algunos momentos de la vida, de la historia, de la evolución, había muchos problemas para ponerse de acuerdo. Era la ley de la selva y había que organizarse de algún modo, incluso para sobrevivir como especie, ¿no? Ya, por ejemplo, pensemos en la época de las cavernas, ¿no? Para poder sobrevivir tuvieron que ponerse de acuerdo para cómo cazar, por ejemplo, un animal, ¿no? Cómo comenzar a domesticar animales, ¿no? Cómo comenzar a trabajar la tierra, etcétera, ¿no? Ahí ya comienzan a generarse normas que le permitieron a esas comunidades pues tener mayor margen de subsistencia y de seguridad ante su ambiente. Y también ese es el ejemplo digamos, de hace miles de años donde empieza esta organización, ¿no? Pongamos ahora el caso de, estás en tu casa, ¿no? Ya no de la televisión, sino vamos a bañarnos, ¿no? O sea, y todos quieren salir a la misma hora, a las 7 de la mañana. Y hay pleito por el baño. Ese sería un ejemplo de una norma convencional, por ejemplo, ¿no? Es una norma que a lo mejor no viene de las tradiciones de la comunidad en general, sino que se genera en una relación específica que es la de familia, ¿no? Así es, y es donde vamos a establecer una regla para que tú y tú salgamos bien bañados y no estemos olorosos a las 9 y 10 de la mañana. Bueno, a ver qué les parece si quien se levanta primero va, ¿no? Y si tú te levantaste tarde, ni respingues, ¿no? Porque entonces dices, pues, oye, de ahí el principio del derecho, ¿no? Primero en tiempo es primero en derecho. Así Aquí es. el que se para más temprano tiene la regadera a su disposición. Claro, y lo hacemos de acuerdo a decir, bueno, ya te lo dije y tú te atienes a las consecuencias. Y no tienes por qué estar luego enojado, molesto, ¿no? Porque ya de antemano... Que de todos modos sucede. Creo que el ser humano también algo que ocurre es que a pesar de las normas, a pesar de las reglas, de todos modos parece ser que en muchos casos esa regla, esa norma se incumple. Claro, pero ahí, o sea, imagínense al chico, ¿no? O sea, que tiene estas experiencias, bueno, si no las tuviera, ¿qué pasaría? O sea, si ya estando las reglas hay conflicto, sin embargo nos regulamos porque, bueno, está bien, al final acepto que cometí el error, no me levanté temprano, pues bueno, ni modo, ahora tengo que hacerlo más ágil o en el caso más grave, pues ya no bañarme, ¿no?
Igual pasa en el cine, en cualquier lugar hay normas. Y estas son para que se cumpla la función de los lugares sociales, ¿no? Porque si, por ejemplo, el cine tiene la función de ir a ver una película, disfrutarla en pantalla grande con tus palomitas, y alguien va y está hablando por teléfono, pone la música, como a veces en la calle lo encontramos, ¿no? Que van con la motocicleta, el celular a todo volumen, la bocina integrada, dices, oye, qué escandaloso. Ahora imagínate un lugar cerrado donde pues no es para ir a, por eso está el bar, ¿no? El antro, pues un lugar para hacer la fiesta, ¿no? Donde entonces sí se permite, y ahí sí se permite, se otorga, te da esa concesión. Esa concesión, efectivamente, para que el volumen de música sea mayor al que normalmente utilizamos. Hay algunos tipos de normas, como es el caso de las normas convencionales que en las relaciones humanas nos vamos dando cuenta de cómo se originan. Incluso nosotros mismos generamos normas convencionales. Pero como preguntaba hace un momento Rosalío, la mayoría de las normas morales, que son aquellas que vienen de nuestra comunidad humana, de la población en la que vivimos, e incluso las normas jurídicas, son normas que ya preexisten incluso a nuestro nacimiento. Cuando nosotros llegamos al mundo, ese sistema de normas ya existe, y lo que tenemos que hacer pues es adaptarnos a ese sistema de normas, ¿no? Aprendérnoslas. Y ahí viene y lo resume muy bien en el refrán popular. Antes de que se me pase la idea, eso es justamente lo que, por ejemplo, algunos filósofos piensan que hace o que da el concepto de civilización, ¿no? Lo que nos hace civilizados a respecto de otras especies que dominan su comportamiento por el instinto, que nosotros somos capaces de construir un sistema de normas que oriente el comportamiento humano independientemente del momento histórico en que comenzó a originarse ese sistema, ¿no? Es decir, que se va heredando a lo largo del tiempo de una generación a otra, y eso sería más o menos, digamos, la idea de una civilización que se va construyendo. Pues se va construyendo a lo largo del tiempo. Y va de la mano esta frase que voy a decir, ¿no? El dicho popular de la mula no era arisca, sino la hicieron. Y efectivamente en esta situación de civilidad dice la sociedad, que dice, bueno, pero ¿por qué me aplicas algo que yo no estuve de acuerdo? Sin embargo, no me preguntaron, ¿verdad? Exactamente, sin embargo dice, bueno, porque en anteriores o en épocas pasadas o en años atrás o en décadas pasadas surgieron estos fenómenos, y ahora, como ya se vivió la experiencia, dice, bueno, vamos a construir una norma, porque lo hemos visto, lo hemos vivido, y los efectos fueron negativos, ¿no? O no fueron tan benéficos para la mayoría. Entonces, en este uso de razón y de comprensión de los fenómenos sociales o de la realidad, pues se construyen las normas y dicen, bueno, ahora, como vemos que la gente le pisa al pedal, al coche, y hemos visto cuántos accidentes, o porque manejan por ebriedad y pues no hay conciencia del manejo y por eso hay muertes, ¿no? Daños al patrimonio cultural, social. Bueno, vamos a poner esta regla jurídica o de tránsito, ¿no? Hay un cierto nivel, un tope de velocidad, y aquel que no la acate, pues tiene una sanción, ¿no? Desde una multa hasta quitarle la licencia y prohibirle por el resto de su vida que maneje, ¿no? Sí. La aparición y cumplimiento de las normas pues sí nos permite establecer un orden, pero como bien señalas, nos permite también generar seguridad para nuestra propia existencia, y además de esa seguridad, poder desarrollarnos como personas dentro de esa comunidad. Así, ¿no? Es, siempre Sí, cuando pues teniendo conciencia de que esa norma pues lo que permite es poder que todos alcancen el bienestar y el desarrollo, ¿no? Para que si tú quieres jugar fútbol, pues vayas y realices esa actividad. Si alguien dice, pues yo quiero practicar lucha libre o karate o o estudiar una carrera profesional de algún tipo, alguna ciencia, vayas, ¿no? Y tengas las opciones. Podemos, ¿no? hacerlo porque existen normas que nos permiten hacerlo. A ver, recapitulando un poquito, entonces también podemos concluir que no es cierto que las normas ya están y son inamovibles, sino que además se van modificando en el tiempo, justo por lo que decía Joel. Hay la necesidad de ir observándonos cómo nos comportamos en la vida cotidiana, en la realidad, y esos comportamientos que a veces atienden a problemáticas del propio ser humano van gestando también nuevas formas de pensar las cosas, y es ahí donde hay una modificación permanente de lo que es la norma. Porque
me negaría a pensar que las normas son absolutas y que no se mueven en ningún sentido. Incluso el derecho está siempre detrás de la realidad del ser humano, porque va normando justo lo que ya pasó, lo que en algún momento le hizo entender cómo podríamos resolver mejor las problemáticas o los conflictos, y entonces el derecho se va incluso actualizando, se va modificando, las leyes se suprimen, luego se generan nuevas, pero en la parte de la, digamos, de la norma que no es jurídica, yo creo que la jurídica es como más dinámica, pero las otras, ¿cómo se comportan en el tiempo? Por ejemplo, las normas morales, que es así, pareciera que son como más una suerte de mandamientos casi, ¿no? Déjenme apegar un poquito a esa noción, y que no se mueven mucho, que ahí están y permanecen durante mucho tiempo, quizás desde siempre. Sí, bueno, las normas jurídicas evidentemente van cambiando conforme los seres humanos vamos cambiando. Al ser normas que rigen el comportamiento humano, pues también deben de responder al proceso de cambio del mismo ser humano y de las sociedades. No son las mismas normas con sus características en una sociedad pequeña, por ejemplo, de principios de la modernidad, del siglo XVI, siglo XVII, a las normas que se necesitan en sociedades tan grandes y complejas como las nuestras, ¿no? Evidentemente las normas van cambiando a lo largo del tiempo, y en efecto las normas jurídicas pareciera que son muy dinámicas, pueden cambiar de manera constante dependiendo de qué tan rápido vaya cambiando una sociedad, ¿no? Pero en efecto, en el caso de las normas morales es más difícil percibir ese proceso de cambio. Pensemos en las comunidades en donde se rigen por usos y costumbres, ¿no? Pareciera que incluso hasta entran en conflicto con los marcos de derecho al tener a veces normas que pueden ser a veces hasta opuestas entre sí, ¿no? En efecto, me parece que las normas morales es más difícil de percibir su proceso de cambio porque tienen que ver con toda la tradición cultural que está detrás de una sociedad, de una comunidad, ¿no? Y en el caso de las normas convencionales quizás sean un poquito más volátiles, ¿no? Porque dependen a lo mejor del contexto, de la situación en la que esa norma fue necesaria, y al acabarse esa situación, pues bueno, ya no se requiere de la norma, ¿no? Pero en efecto, todo tipo de norma, sea moral, sea convencional o sea jurídica, va a estar sujeta a un proceso de cambio como es cambiante la conducta humana. Ahora, también es cierto, Rosalío, que muchas de nuestras normas jurídicas fueron anteriormente normas morales o normas convencionales, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de robar o la prohibición de matar, ¿no? O la necesidad de respetar el derecho ajeno, pues antes de constituirse como normas jurídicas fueron primero normas morales, ¿no? Y bueno, ahí completando, y para los chicos que tengan estas dudas luego en sus exámenes, bueno, es que es confuso a veces, como que precisamente en este sentido de que antes fue una norma moral y luego una convencional y al final la plasmamos en una constitución o en un reglamento como el de tránsito y que tiene una sanción, dice, bueno, pues entonces yo me confundo, ¿no? Porque precisamente en los exámenes no es que vas a usar el sentido común, sino vas a utilizar precisamente la razón, el análisis, la comprensión para que tú puedas discriminar las opciones y diga, esta es, ¿no? Y precisamente hay una característica, cuando ya decimos esto es una norma jurídica, es porque tiene una sanción, ¿no? Eso nos conecta un poco con el tema de mañana, Joel, que es el tema de la conciencia justamente, ¿no? Es decir, cómo se relaciona la conciencia con nuestras acciones y las normas, porque sí podemos llegar a pensar también que, bueno, si nuestras sociedades están ya regidas por esos sistemas de normas, pues entonces bastaría seguirlas para ser feliz, ¿no? Simplemente me apego al script de reglas y entonces logramos nuestras metas tanto individuales como sociales. Y lo que vamos a ver el día de mañana es que no es cierto, es decir, el tema de la conciencia tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con cómo no tenemos necesidad de pensar, de razonar antes de actuar, aun cuando tenemos una norma, ¿no?, que rige ese comportamiento. Ok, muy bien, me parece interesante. Entonces, nada más para entonces dejar ese tema para el día de mañana y volver a lo de las normas. Bueno, ahí en la característica de las normas morales, convencionales y jurídicas, pues es precisamente los grados, decía yo hace rato. En cuestión de las morales,
pues quien te juzga y te señala es la comunidad, y hasta ahí queda, ¿no? Exacto. En la convencional, de alguna manera hay una sanción, y estas sanciones, por ejemplo, pues ya no entras al club porque no has pagado, porque, oye, eres agresivo, en el cine porque solamente ya hemos visto que varias veces vienes y gritas o estás en el teléfono y la gente pues no quiere eso, entonces te retiramos de este lugar simplemente, ¿no? Y en la jurídica, pues es donde dice, uno, aplica para toda la comunidad del territorio donde se establece o se proclama esa ley, esa norma, ¿no? Y segundo, que pues viene una sanción que ya, como decía hace rato Rosalío, es una cuestión penal, ¿no? O sea, puedes ir hasta la cárcel, ¿no? Si no eres consciente o no puedes tú contenerte y realizas esa Quizás ahí el punto clave en lo que nos permite distinguir la definición de los diferentes tipos de normas está justamente en su consecuencia, porque a lo mejor la naturaleza de las normas nos puede costar un poquito más de tiempo entenderlas, dependiendo de qué tan profundo queramos llegar en el conocimiento de sus diferencias, pero sí tener presente el tipo de consecuencias que generan cada una puede ser muy útil al momento en que ustedes se enfrenten a un cuestionamiento de ese tipo, ¿no? Las normas jurídicas siempre implican una sanción, sea de carácter económico o sea de carácter penal, ¿no? Es decir, que el incumplimiento implica siempre que una autoridad te va a sancionar, ¿no? Y esa sanción forma parte del establecimiento de esa norma. En cambio, las normas morales, como señalaba Joel, pues sí van a tener una consecuencia, pero esa consecuencia va a ser solo de carácter social, ¿no? Es decir, únicamente va a ser el reclamo o el reproche del grupo humano el que nos va a señalar por haber incumplido una norma. Y en el caso de las normas convencionales, pues la consecuencia será que nos dejen o que nos excluyan del grupo, ¿no? O que nos generen una sanción de algún otro tipo que no necesariamente afectará nuestro desarrollo como seres humanos, como sí puede ser el riesgo de incumplir una norma de carácter jurídico. Claro, como ya también decía Rosalío, pues puedes perder la libertad, ¿no? Tú también lo mencionabas, ¿no? Te vas a la cárcel 2, 3 años, donde pues ahí se restringe, perdón, se restringe tu movimiento y tu actuar, ¿no? Porque es precisamente una sanción, no es un premio, ¿no? Bien, bueno, si les parece bien, ya tenemos aquí algunas preguntas del auditorio. Abordemos estas preguntas, porque si bien es cierto que decía Joel, en los reactivos, en las preguntas que tú vas a contestar ahora que te enfrentes al examen de ingreso a la universidad, es cierto que hay que razonar, que hay que saber discriminar, que hay que saber leer bien las opciones y hay que saber qué es lo que se nos pregunta y que no siempre son temas en los que tengas que memorizar una definición. A veces sí, a veces te definen ahí qué es moral y tienes que ser capaz de identificar el concepto de manera puntual. Así es. Me parece que no tendríamos que perder de vista que ambas cosas son muy importantes en un examen de este tipo. Bueno, vamos a las preguntas, si me permiten. Nos preguntan, ¿en qué se diferencian la ética y la moral? Justamente es pregunta síntesis, ¿no?, de la primera parte de esta sesión. Sí, es uno de los puntos importantes que vamos a trabajar el día de hoy. En la segunda parte vamos a estar hablando ya de manera un poquito más concreta de lo que es la ética en sí misma, pero de manera rápida lo que podemos señalar es que la ética es una área de la filosofía, es una disciplina de la filosofía que tiene un método, que tiene sistematicidad y cuyo objeto de estudio son las normas, ¿no?, asociadas al comportamiento humano. En cambio, la moral son estos sistemas de normas que rigen el comportamiento humano. ¿Quisieras complementar algo, Juan? Pues solo, pues, en otras palabras, ¿no? Y retomar lo que cuando hablé de la polisemia, ¿no?, de estos muchos significados que tiene una sola palabra, ¿no? En caso de la ética, que los chicos me han dicho, bueno, entonces ¿por qué me dicen, hablamos de ética, eres una persona ética, tienes principios éticos? Y luego dice, bueno, eres una persona moral, eres una persona que sigue una moral recta, ¿no?, una moral conservadora, etc. Eso es calificativo, exacto, ¿no? Recto, conservador, ¿qué significa eso, no? Exactamente, y entonces ahí yo les digo, bueno, mira, hay que tener claro, cuando nosotros estamos en este ámbito académico, en este ámbito de la conceptualización, y cuando hablamos de concepto es usar una palabra
para referirnos a una realidad, a un hecho, a unas circunstancias que reúnen ciertas características o que son similares, entonces hay que tener presente eso, ¿no? Es como decir muerte. Bueno, yo en el sentido filosófico le puedo dar un significado. En el sentido jurídico tengo que definirlo de otra manera porque ahí aplica otra realidad que es, bueno, tengo que ver si lo mataron o si alguien actuó o si ya está legalmente inhibido o ya no puede ejecutar ciertas cosas legalmente, como heredar, como pues pagar impuestos, ¿no? O el concepto biológico. O el concepto biológico. Entonces, ahí en ese sentido hay que saber o tener muy claro eso, ¿dónde lo usas? Si yo utilizo el término ético hablando de... Mi mamá me dice que soy un hijo de la tiznada y no sigo principios éticos, debo entender que me está diciendo, yo no sigo ciertas normas que la sociedad ha considerado. Un poco sobre lo que vamos un poquito más adelante es justo que el tema de los principios puede ser la palabra clave cuando nos referimos al tema ético, ¿no? Así es. No necesariamente a las normas, sino a cumplir esas normas regidos a su vez por una serie de principios que nosotros reconocemos. Así es. Y nada más para concluir, en los exámenes, en el contenido de los temas, ahí nos enfocan la ética como ciencia, como la química, la física, el español, la literatura, etc. Como ciencia. ¿Ah? Y la moral, como ya decía Javier, nos lo utilizan como la ciencia, costumbre, como este calificativo, que es muy puntual la palabra que usas, o como adjetivo, ¿no? De decir eres moral cuando se refiere a lo bueno y a lo malo. Creo que hasta parece que estás leyendo aquí los mensajes que están enviando, porque dice, la siguiente pregunta justamente decía, ¿qué significa comportarse moralmente? Claro, en el estudio de la moral, durante mucho tiempo los filósofos han pensado esta categoría a partir de la distinción entre lo bueno y lo malo. Esta distinción pues va a tener diferente carácter si el contexto es religioso o si es un contexto de algún otro tipo. Pero principalmente lo que se entiende es que todo sistema de normas está orientado por una serie de fines que se consideran buenos, tanto para las otras personas, o que se consideran malos o que contravienen, digamos, a las necesidades de los seres humanos. Moral sí tiene que ver con bondad y maldad. Son términos que se utilizan muy frecuentemente cuando se habla del tema de moral, ¿no? Así es. Puede ser que vamos a profundizar en ellos. A lo mejor bueno o malo sea una forma, pero podemos decir correcto, incorrecto. ¿no? O benéfico o perjudicial, ¿no? También. Ya en términos más liberales o en esta época donde la religiosidad se está como demeritando, y cuando hablan de pues, religiones ¿no? Pones ya una barrera, un mecanismo de defensa para excluirlo, ¿no? Entonces ahí ya pues se puede decir, bueno, si es benéfico o perjudicial, tanto para ti como para el otro, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la velocidad, o los chicos jóvenes que dicen, bueno, yo le piso y no le tengo miedo a la muerte, ¿no? Dice, bueno, y de veras no. Claro, ahí, por ejemplo, en ese caso, esa conducta está regida por una norma jurídica, ¿no? Es decir, hay un límite jurídica, y también podemos decir pero también moral. Exacto, ¿no? De decir no es benéfico hacerlo riesgoso, porque puede ocasionar un daño a otro. Y a ti mismo, en ese ¿no? sentido, si yo conduzco con responsabilidad, pues no solo estaré respetando la ley, sino además estaré orientando mi conducta moralmente, ¿no? Es decir, estaré buscando el beneficio tanto personal como de los demás. Así es, el bienestar, ¿no? Y entonces se habla de una persona moralmente buena, ¿no? Es decir, que se apega a las reglas, cuidándose a sí mismo y a los demás. ¿No? Fíjense que parece que esta primera parte en la que se abordaron temas de normas, básicamente, ahí como que nos centramos, ahí como que descansamos bastante de la charla, pero a la gente le está interesando estos temas de qué es lo moral o inmoral. La última pregunta que voy a leer ahorita, que voy a compartir, reservamos las demás para la segunda parte de la sesión, es ¿en función de qué se juzga un acto como moral o inmoral? Nuevamente, la gente preocupada o interesada, preocupada en el sentido de la investigación y que le interesa el tema, ¿cómo es que se juzga un acto como moral o inmoral, no? Eso es ya lo que nos pone justamente en el límite con la ética, ¿no? La segunda parte de la sesión es donde vamos a hablar ya justamente de cómo se involucra este tipo de cosas. Bueno, amigos, hemos llegado a la conclusión de la primera parte de esta sesión.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes para abordar estos temas que nos tienen preparados nuestros invitados del día de hoy. Repito, Javier, Joel, excelentes profesores de la universidad, quienes están el día de hoy compartiendo en el contexto de este curso que estamos a partir de estas interacciones elaborando y que van directamente a los temas que se preguntan en los exámenes de ingreso a la universidad, que esperamos que ustedes estén disfrutando, que estén aprendiendo algunos conceptos muy importantes, todos ellos con la enorme valía que representa pues salir bien en el examen, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa en UTEL. Y bueno, pues hagamos una pausa y enseguida estamos con ustedes.
filosofía y particularmente a los temas de ética y moral. Nada más para darles nuevamente contexto, recuerden que esta bueno, pues es un esfuerzo que está haciendo la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea para traerles a todos ustedes, a los interesados en prepararse en sus exámenes de ingreso a licenciatura, traerles un conjunto de especialistas, amigos, ya de tiempo conocidos, pero sobre todo expertos en sus áreas de conocimiento. En esta ocasión, mi amigo ya de mucho tiempo atrás, Javier Tapia, y a otro gran amigo que también es un gran filósofo, Joel Hernández, quienes están compartiendo con nosotros algunos aspectos temáticos que ayudarán a entender seguramente de mejor manera los temas y subtemas que competen a esta materia de filosofía. Por último, decirles que junto con la materia de filosofía desde las humanidades hay un conjunto de materias más que ustedes podrán seguir con nosotros, de las cuales podrán aprender también de expertos en sus propias áreas, como son matemáticas, español, literatura, geografía, que en otras sesiones estaremos nosotros revisando. Por lo pronto, y para continuar con esta segunda parte de la sesión, pues ya veíamos en la primera parte la importancia de lo que es la moral, las normas, cómo se van construyendo y cómo el ser humano dentro de ese contexto se adecua o no, y entonces puede ser que tenga una buena convivencia social, familiar o no, con las consecuencias que eso tiene. Y justamente ahí nos estaban haciendo preguntas hacia el final del segmento anterior y nos decían, había digamos, un interés por quienes nos están siguiendo en redes sociales, que por cierto, ya vimos que ahí hay un pequeño debate muy interesante en relación con estos temas, pero ya planteaban, Javier, y con eso retomaríamos esta segunda parte, Joel, lo bueno, lo malo, lo moral, lo correcto, lo incorrecto, el comportamiento en ese sentido del ser humano, y eso abre espacio al tema de ética, en el cual o tú habrás de abundar más ustedes. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Rosalío, y justamente en el sentido de esta última pregunta que nos hacían, ¿no? ¿Cómo determinamos que algo es bueno o malo, que algo es correcto, que es incorrecto? Porque decíamos en la primera parte que el universo de las normas, sean de cualquier tipo que sea, pareciera que es un universo que existía antes de nosotros, ¿no? Y que cuando nosotros llegamos al mundo ya estaba ahí, ¿no? Podemos irnos por la vida, por supuesto, siguiendo esas normas, ¿no? Y no pasará nada, ¿no? Pero en el caso de la ética de manera concreta, como un área de la filosofía, su objeto de estudio es justamente las normas, es decir, cómo se generan, en qué momento, en qué condiciones se han ido produciendo esas normas que rigen el comportamiento, y sobre todo cuál es su principio o cuál es el sentido que ha fundamentado esas normas. De ahí se deriva una amplia gama de estudio dentro de la ética, que son las famosas doctrinas éticas, ¿no? Para poder abordar cada una de ellas necesitaríamos quizás una sesión para cada una, ¿no? Las éticas antiguas, que ya en las éticas antiguas hay una gran variedad de formas y versiones, las éticas cristianas, las éticas modernas, etcétera, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, pues bueno, en tanto hay seres humanos, habrá normas que rigen la conducta de esas personas, ¿no? Pero cómo se piensan, cómo se fundamentan, cómo se justifican, también va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? De tal forma que una sola norma puede tener diferentes justificaciones o fundamentarse en diferentes principios. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Si pensamos en el acto de robar, sabemos que el acto de robar es un acto incorrecto, ¿no? O que ocasiona un daño a otro. Sabemos que es una norma de carácter moral porque se ha originado y se ha producido en la historia de la comunidad. En algún momento se ha convertido también en una norma jurídica. Pero la ética no tendría tanto que ver con la norma en sí misma, sino con cómo nosotros, como personas, como comunidad, como grupo, justificamos o damos un principio a esa norma.
Yo puedo decir, por ejemplo, que es incorrecto robar porque es un pecado, ¿no? Si mi ética es de carácter religioso. Pero puedo decir que robar es incorrecto porque estoy violentando una ley si mi ética es más de orientación jurídica, ¿no? Entonces, aunque la norma sea la misma y todos respetemos la convención de esa norma, la forma en cómo la justificamos, el sentido que le damos y que nos motiva a respetar esa norma, es ahí donde estamos ya en el campo de la ética, ¿no? Es decir, en cómo estamos respetando el fundamento de ese universo de normas. Entonces, habrá éticas que puedan definirse en un sentido más personal. De hecho, hay filósofos que defienden la idea de que toda ética es personal, es decir, depende de la convicción filosófica del individuo. Pero también hay fundamentos comunitarios, como es el caso de las éticas que tienen sobre todo fundamentos religiosos, ¿no? Son fundamentos que forman parte de una comunidad y que se asumen como tales. Y aquí, perdón que te interrumpa, Javier, sí. Me parece importante puntualizar para los que tenían dudas respecto a, pues es que yo me confundo entre lo moral, lo ético. Aquí, por ejemplo, el concepto que tú estás utilizando, o la definición, ya es una ética filosófica, ¿cierto? Es porque estás diciendo, y ahí es la característica de la definición de ética como ciencia filosófica o como disciplina o área de la filosofía, porque la filosofía en general lo que da es la razón de ser de las cosas, ¿no? Fundamenta o intenta revisar cuáles son las razones por las que algo se instituye, se conforma, se establece y se propone, en este caso de las normas, ¿cierto? Y a veces también dentro de la ética también anticipar cómo se va a comportar ese sistema ético, ¿no? También una rama importante de la ética no solo intenta pensar cómo se generaron las normas y cómo se fundamentan, sino también cómo podrían modificarse eventualmente, ¿no? Qué tipo de cambios podrían estarse dando en la fundamentación de esas normas. Y como mencionabas también, retomando tu idea de las doctrinas éticas, es decir, diferentes corrientes, así como los hay de partidos, ¿no? Que cada uno dicen jalamos agua pa'l molino, ¿no? También las diferentes corrientes éticas dan su fundamento, como ya bien lo señalas. Y considero aquí, en este aspecto, para determinar, bueno, cuándo es moralmente bueno o malo, es dependiendo desde dónde lo estés mirando, cuál sería tu fundamento. Porque, por ejemplo, en una cuestión religiosa dirás, bueno, mi fundamento es Dios y Él establece estas normas o las propone, y desde esa perspectiva yo voy a juzgar. Y ahí viene otro término de las normas y de la ética, el juzgar, el acto de analizar y revisar un fenómeno, un hecho, un comportamiento y determinar si es moralmente, es decir, si se apega a las normas o al fundamento que yo tengo o no, y entonces lo voy a clasificar como incorrecto, correcto, bueno o malo, o sus derivados que hoy se utiliza como benéfico, perjudicial, ¿no? O pertinente. Y cuando decimos, por ejemplo, que una persona es ética, no solo moral, sino además es una persona ética, en este sentido estaríamos diciendo que esa persona no solo respeta un conjunto de normas, sino además el respeto de esas normas es congruente con cómo él justifica esas normas, ¿no? Efectivamente. Sucede mucho, por ejemplo, dentro de las organizaciones, ¿no? Las empresas, las escuelas, en donde cada vez más se habla de la ética de las organizaciones, ¿no? Pareciera que es ya una necesidad de la constitución de toda organización el tener su código de ética, ¿no? Pero además tienen sus reglamentos, es decir, tienen su conjunto de normas que las personas que forman parte de esa comunidad deben seguir. En ese sentido, una persona será ética en la medida en que no solo respete las normas de esa organización, de esa empresa, de esa comunidad, sino además si es congruente con los fundamentos éticos que esa organización está planteando. A ver, Javier, allí, Joel, allí me surge una pregunta quizás casi natural. Esos comportamientos de los que hablas, incluso de las organizaciones, parece ser basados en una ética que a su vez está, digamos, puesta sobre valores, sobre creencias, sobre principios, y estos pueden ser de muy diferente tipo, ¿no? No me quiero adelantar quizás a un tema que tengamos que ver con posterioridad, que tiene que ver ya con la responsabilidad que uno tiene de un comportamiento determinado basado en valores y principios
sino que también podamos analizar cuáles son esos valores y cuáles son esos principios, porque además conceptualmente es muy interesante seguramente conocerlos. Pero ahorita, por lo pronto, surge la idea, ¿no? Hablábamos de libertad como concepto en el segmento anterior, y hablábamos sobre moral, y hablábamos sobre el reconocimiento de la necesidad que tiene el hombre, ni modo, de apegarse y de vivir su libertad a partir incluso de restricciones, ¿no? Que asume como que son adecuadas para también a su vez adecuada convivencia social. Pero ahorita, moral y ética, cuando uno dice, es que yo soy muy ético en mi comportamiento, o tú tienes un comportamiento ético profesional, ¿estamos hablando de valores realmente y de principios? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Nada más así como de introducción, y creo que por allí traes preparado una serie de ejemplos, digamos, que pueden ser interesantes para seguir analizando. Pero nada más como idea y digamos como introducción, ¿no? a lo que hay debajo de un comportamiento ético. Claro, el comportamiento humano en sí mismo es ya muy complejo, ¿no? Nosotros estamos hablando del aspecto ético, del aspecto moral, pero hay otras dimensiones del comportamiento humano que lo hacen una realidad cada vez más compleja, ¿no? En el caso de este tema en específico, en efecto, el tema de lo ético y de lo moral está también vinculado con el tema de los valores, que será un tema específico al que llegaremos al final de la semana, ¿no? Es tan complejo ese tema que por sí mismo requiere explicarlo aparte, ¿no? Imagínate qué tan complejo llega a ser, pero en efecto reconocemos que hay cierta naturaleza de valor que los seres humanos reconocemos en las acciones. Entonces no necesariamente vamos a limitar, ¿no?, el cumplimiento de una norma a su sentido moral o a su sentido ético, sino también a la valoración que es inherente al cumplimiento de esa norma. ¿Por qué es valioso para nosotros o qué tipo de valor encontramos en el cumplimiento de esa norma que orienta nuestro comportamiento? Y bueno, aquí ahorita estoy pensando la pregunta, la idea que planteó Rosalío, de cuestión de que si cuando hablamos de códigos éticos, que también está implícito en el código de vestimenta, por ejemplo, y que si estamos hablando ahí más que de valores, más que en cuestión de ética como ciencia, ética como reflexión o ética como concebir o comprender los fundamentos de un comportamiento, ¿no? Es decir, de dar razones de por qué un sujeto tiene que comportarse de tal manera, por qué tiene que ir por la banqueta, por qué tiene que saludar al entrar a casa o cuando llega a un lugar cerrado, o en dado caso, por qué tiene que respetar a una autoridad si es común y corriente como yo, ¿ah? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ya no se habla de la ética como ciencia filosófica o como una rama, una disciplina como la lengua, la filología, la historia, la biología, sino ya se habla, y ahí sí voy a hacer una demarcación y una especificación, ya no se habla de esa ética, la palabra ética como la ciencia, como la disciplina, sino se está hablando de ética como moral, es decir, como costumbre, como una manera de comportarse que es pertinente para el grupo social, ¿ah? En el caso de las empresas, ¿no? Y le pongo a los chicos de ejemplo, ¿no? Porque les digo, oye, límpiate bien los zapatos, arréglate, ponte bien la corbata si usas corbata en el uniforme, oye, trae bien planchado tu ropa, no estés desfajado, oye, di buenos días porque no dormimos juntos, no estamos... De vez en cuando báñate. Exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de códigos éticos, es decir, no de ciencia, no de reflexión y de fundamentos, sino de comportamiento. Y ahí lo hablamos de, es que eres moral, es decir, como dicen algunas reglas, ¿no?, de buenas costumbres, ¿ah? Porque se han establecido que así vamos a poder interactuar mejor, ¿ah? Es decir, si tú, por ejemplo, hay lugares donde, restaurantes, lugares donde dicen no puedes venir con sandalias. Pero es un tema interesante porque hay incluso una etapa en la vida del ser humano que es muy rebelde. Hay una etapa en la que incluso eso, las normas, de cualquier tipo, las que vienen de casa, por supuesto, parece ser que hay un momento en el que el ser humano las cuestiona, las pregunta, incluso sus comportamientos son antiéticos, a propósito, incluso tan solo para ir
justo en contra de eso que el ser humano a veces piensa que es impuesto en mala onda, pues, ¿no? Claro. Que no es parte de su constructo, sino que ya se topó con ellas. Y ese comportamiento también, sobre todo en los jóvenes, cuando nos tocó serlo, a nosotros, ustedes no tanto, yo ya un poquito más de tiempo, pero cuando nos tocó serlo, éramos particularmente como muy combativos, ¿no? ¿Qué hay de eso? O sea, ¿qué pasa cuando uno se sale del portarse bien, del yo soy bien portado, del ser éticamente correcto y uno de pronto experimenta otro tipo de cosas, ¿no? Tiene que ver con lo que estás diciendo, Joel, exactamente. Bueno, y acotando un poquito a los comentarios que hace tanto Joel como Rosalío, la ética que estudiamos los filósofos evidentemente es una ética mucho más teórica, ¿no? Es una ética que implica conocimiento de literatura, profundidad sobre posiciones de autores, conceptos y demás. Y la ética que llega hasta ustedes a través de sus programas de estudio de bachillerato, la que han tenido en los salones de clases, en sus libros, es una ética que se entiende más en un sentido aplicado, ¿no? Es decir, ¿para qué nos sirve ese tipo de conocimiento en la vida cotidiana? Y en efecto lo que hemos estado intentando hacer el día de hoy es mostrarles cómo la ética no es un asunto que está en los libros, ¿no? No es algo que está en la discusión de los filósofos o cosas similares. La ética está en nuestra vida cotidiana, está en las cosas que hacemos todos los días y algo muy importante también está en las decisiones que estamos por tomar, ¿no? Algo fundamental de los temas que se trabajan a propósito de la ética es que nos ayuda a ser críticos sobre nuestro comportamiento, ¿no? Podemos elaborar juicios sobre acciones que ya realizamos que nos permitan también orientar futuras acciones que podemos realizar, ¿no? Entonces la ética no se vuelve solo entender por qué razón estamos haciendo algo, ¿no? Sino además permitirnos tener herramientas para razonar en situaciones en las que tendremos que decidir en un momento posterior. ¿No crees, Joel? Sí, efectivamente ahí estoy ahorita pensando, ¿no? Cómo efectivamente la ética en esta cuestión de su carga teórica, y cuando hablamos de teórico es de conceptos y de doctrinas y de que aprendes de quién fue Karl Marx, quién fue Sócrates, quién fue Santo Tomás de Aquino, quién fue San Agustín y derivados, pues decimos que aburrido, ¿no? Y me lo tengo que chutar porque en los reactivos quizás me lo pregunten y no le vemos una razón de ser. Y es muy probable que, por ejemplo, los reactivos no sean de ese tipo, como decíamos hace un rato, ¿no? Son reactivos que van a estar planteados desde el punto de vista de las situaciones cotidianas, es decir, de las decisiones que ustedes eventualmente podrían tomar en alguna situación. Y efectivamente, y eso me pareció importante lo que mencionabas, ¿no? Pareciera que los chicos, que ustedes que están aquí siguiéndonos, dice, bueno, pues no me interesa y yo no sé de qué hablan. A mí lo que me interesa es si robar o de esta frase de el que no tranza, no avanza, es válido, ¿no? Y entonces como aquel está pues chutándose el refresco sin pagar, pues yo también lo hago, ¿no? ¿Por qué no? Si tengo la habilidad, ¿no? Entonces, pareciera que dice, pero no tiene importancia. Y yo creo, y yo siempre se los hago mención a los chicos, les digo, miren, sí tiene importancia en cuestión de que, uno, véanle por el lado pragmático, tengo que pasar mi examen. Dos, pues, ¿para qué te puede servir? Pues para comprender mejor las cosas y no estar reacio a lo que tú decías. Bueno, es que pues será moralmente ético o más bien será ético o inmoral este sujeto que se está ahí haciendo del baño en la vía pública a la esquina, ¿no? Bueno, pues hay que determinar cuál es su razón del actuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dices, bueno, también quise ser rebelde, pero... Y ahí viene una cuestión interesante que ahorita me surgió, ¿no? ¿Por qué con algunas personas que nos dicen, alto, no lo hagas? Así nos frenamos, está bien. Y con otros, me vale queso y pues la hago, ¿no? O sea, me brinco la norma y ni le tomo importancia al profesor, a mi papá, a mi mamá, pero con otros, caramba, sí, ¿por qué? Y ahí hay alguna cosa interesante que precisamente la ética como ciencia establece, que nosotros racionalmente podemos comprender cuando algo es benéfico, ¿no? Es como un animal, ¿no? Una res, un caballo, que no se va a aventar si uno lo monta, cabalga y quiere brincar no sé, un barranco, un hoyo. El caballo es hábil, podemos decirlo así, y no se va a aventar si ve que es peligroso. Igual nosotros, ¿no? Podemos decir, bueno, sí, tiene razón,
Dentro de mí, aunque yo quisiera rebelarme, sin embargo, estoy comprendiendo que tiene razón el cuate y no puedo decirle no, porque estoy viendo que al final yo voy a salir perjudicado, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, estoy comprendiendo, quizás no voy a comprender todo eso de la ciencia ética, de bueno, oye, sé bueno porque mira, así puedes andar por el mundo sin que nadie te juzgue, porque no van a tener que achacarte, ¿no? Como en los políticos, ¿no? Decir, bueno, ya le sacaron el trapito, ¿no? Al sol, y dices, ching, ¿cómo le hago, no? Pero pues, si tú actúas conforme a estos lineamientos y tú te sientes bien, no vas a tener ninguna complicación. Vas a decir, yo tengo, y ahí viene, ¿no? lo llamado autoridad moral. Es decir, yo estoy siguiendo las pautas que me propone la sociedad. Y unas las sé, y ahí viene la cuestión de la historicidad. Algunas normas me las he brincado porque sé que no me beneficia, que ya están obsoletas. Que no sí, pero siempre y cuando también no afectes a otros. Y ahí viene la cuestión de lo justo, ¿no? Exactamente, digo, me la he brincado porque he visto que no es pertinente. ¿Y por qué? Porque miren, estoy actuando y aún así sigo buscando el bien común y mi Pensando bienestar. un poquito en eso también, por ejemplo, esto ya entra un poquito más a lo mejor dentro del campo de la sociología, pero hay autores que en la sociología han puesto la teoría, la posibilidad de que la sociedad cree espacios específicamente destinados para que en una etapa de nuestra vida podamos ser un poco rebeldes, ¿no? Es decir, se trata como de espacios para ser rebeldes digamos de manera permisible, ¿no? Es decir, en esa etapa de la vida en donde pues la misma sociedad nos genera esos espacios para que podamos generar ese confrontamiento con la norma, ¿no? Me sonó al marchódromo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Esta es una forma en la que se acota, se da la libertad, pero se acota ¿no? A un bien común, digamos. Y se encamina sobre todo a entender que, bueno, eventualmente como personas que vivimos dentro de una comunidad con otros seres humanos, pues siempre vamos a tener necesidad de estar en relación con este tipo de cosas, ¿no? Fíjate, Javier, si me permites, y antes de que ya plantees por ahí el ejercicio que traes programado para esta segunda parte de la sesión, entonces, amigos, así de lo que nos están diciendo nuestros especialistas, yo puedo decir que la ética se estudia, porque hay que estudiar a Santo Tomás, hay que estudiar a las teorías, hay que estudiar las corrientes que proponen desde la filosofía estos temas, hay que estudiar los conceptos, yo creo que también hay que hacerlo, sí hay que tener una buena definición de moral, de ética, sí hay que tener una buena aproximación a lo que es la filosofía y lo que es la estética y la ontología y todos estos temas que se ven allí, estos y muchos más, conceptualmente, pero también, y lo que nos están diciendo nuestros amigos especialistas es que también la ética se vive todos los días, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, en cada una de las conductas detrás hay algo. Ese algo, pues es un planteamiento ético finalmente, ¿no? Así es, y qué interesante lo que está mencionando porque va en relación a la propuesta que no hemos todavía aterrizado en concreto, pero yo creo que y también tiene su razón de ser por la etapa de los chicos, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que ya están en una juventud, ¿no? Donde ya pasaron a adolescencia, la etapa de la rebeldía, de querer ser y decir, bueno, tranquilo, porque te vas a insertar en una sociedad donde te va a regular, no te va a prohibir, ¿no? Sino te va a regular para que todos alcancen su bienestar, su desarrollo óptimo y pues potencialicen sus capacidades que están inherentes o están allí, ¿no? De alguna manera, y si no la utilizas, pues se atrofia, ¿no? Claro. Entonces, sería pertinente, por ejemplo, considerar a la ciencia y toda esta filosofía como una herramienta para la vida. Y creo yo, que se ha olvidado, ¿no? Porque, por ejemplo, como decía el filósofo Sócrates, ¿no? Una vida sin examen no vale la pena vivir, ¿no? Y esto lo podemos ver tanto desde la cuestión de un ateo, un liberal, un acérrimo religioso, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un pensador, Juan Bosco, ¿no? Que decía así, bueno, después de haber actuado tú durante el día, pues haz una revisión de qué hiciste, ¿no? Y otros también dirán, ¿no? En cuestión pragmática, oye, ve que tus efectos tienen una consecuencia, tus acciones tienen una consecuencia, ¿no? Y en esto, por ejemplo, hoy que utilizamos redes sociales, fotos, y queremos grabar a todos, no, es que tengo mi derecho a grabar, ¿no? Y ver tu evidencia que tú me estás actuando contra mí. Dices, bueno, sí, pero ¿qué consecuencias va a tener en tu acto? ¿No? Y ahí es cuando dices, a ver, voy a pensar éticamente, es decir, voy a reflexionar,
Voy a considerar si enviar una foto, tomarme aquí en un bar o yendo en un carrazo, ¿no? Tomarme y subirlo al Facebook, pues voy a... ¿Me compete solo a mí? Exactamente, ¿no? Me compete a mí en cuestión individual, o también voy a perjudicar a otros, o me voy a perjudicar a mí mismo, ¿no? Y entonces ahí digo, chicos, pues quizás no lo ven de esa manera. Cuidado con lo que suben a las redes. Claro. Ahí hay también un tema ético que está detrás. Hoy incluso las organizaciones que están, me va a salir un poquito, pero vale la pena, que están seleccionando a su personal, revisan Facebook, revisan redes sociales, revisan prácticamente el comportamiento ético de la gente. O sea, sin necesidad de ver tu currículum. A veces mostramos mucho más de nuestra persona, de nuestras ideas, con ese tipo de cosas. Pero bueno, no me quiero salir, solamente era una acotación ahí rápida. Y vamos a lo que sigue, ¿no, Javier? Sí, bueno, el punto que hemos querido plantear es que justamente la ética no es un asunto que está en los libros y que es exclusivo de los filósofos. Y por eso es pertinente que ustedes lo estudien en esta etapa de su vida, y por eso está en este momento a su disposición. Porque la ética tiene que ver con las decisiones que tomamos todos los días y con las que estamos por tomar. Y bueno, el principal punto de esta segunda parte de la sesión es que la ética tiene que ver con reflexionar cómo fundamentamos nuestras acciones. Las acciones o las normas, perdón, por sí mismas pueden no tener un contenido doctrinal específico, filosófico, sino eso va a depender de los principios que la persona ponga en esa norma para darle un sentido al cumplimiento de esa norma. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, tanto yo como Rosalío y Joel vamos a asumir un rol en el que cada uno va a tener una ética distinta, es decir, va a dar razones y a fundamentar una probable acción desde su punto de vista ético. Aclaro para que no piensen que necesariamente es lo que pensamos, no necesariamente son nuestras convicciones, sino un rol que vamos a asumir para fines del ejercicio, ¿no? Uno de los temas que están muy en boga en las últimas semanas a propósito de lo que ha sucedido en la legislación argentina es el tema del aborto, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, etcétera. La acción puede resultar la misma, ¿no? Es decir, la prohibición o su permisión desde el punto de vista normativo, pero desde el punto de vista ética, ¿cómo lo fundamentamos? No le vamos a dar un sentido, le vamos a dar un sentido distinto dependiendo de qué tipo de convicciones y principios defendemos sobre ese fenómeno en específico. Entonces yo voy a asumir una posición ética más de carácter religiosa. Le voy a pedir a Joel que asuma un rol un poquito más liberal y a Rosalío que asuma una posición más jurídica, ¿no? Para que puedan observar cómo el punto de la ética no está tanto en la acción o en la norma, sino en cómo justificamos y fundamentamos esa acción. Nosotros tres podemos estar de acuerdo en el cumplimiento de la norma, ¿no? Pero cada uno lo puede justificar de manera distinta, ¿no? Entonces, para mí, ya asumiendo un poco mi rol, yo diría que incluso en este tema específico del aborto se debe respetar el derecho a la vida de cualquier ser humano, ¿no? Independientemente de que esté en una fase de desarrollo embrional, pues es una persona en potencia, ¿no? Es decir, va a tener la posibilidad de desarrollar una naturaleza tanto biológica como social y psíquica que todos los seres humanos desarrollamos. Entonces yo creo que es incorrecto interrumpir un embarazo en las primeras semanas de gestación bajo el argumento de que aún no se ha desarrollado, ¿no? El hecho de que aún no se haya desarrollado no implica que no tenga como una posibilidad el poder desarrollarse a futuro. Y aquí, ese te pega a ti, Joel, directamente por el rol que estás asumiendo. Y aquí voy también a relacionar con la pregunta que para que también ustedes chicos, personas que están siguiéndonos y pues cuando tengan este reactivo, estos problemas en sus planteamientos del examen y digan, bueno, ¿cómo definirlo? O tengan este interés más allá del propiamente académico, que les digo que también les sirve para su vida, ya en cualquier momento, es ¿cuándo determinar qué es moralmente bueno? Es decir, si es bueno o malo abortar, ¿no?
o sea, en cuestión de conciencia o en cuestión de una acción, si es benéfico o perjudicial. ¿Ah? Y aquí, por ejemplo, podemos ver eso, ¿no? Voy a fundamentar éticamente, ¿no? Religiosamente, jurídicamente, desde un pensamiento liberal, lo puedo justificar y dar razones de que, bueno, sí o no, hay que hacerlo. Pero el otro planteamiento es bueno o malo, pertinente o impertinente, correcto o no, benéfico, ¿no? Y entonces aquí podemos nosotros retomar estos elementos, estos planteamientos que ya nos ofrece la medicina, la biología, la religión, ¿no? Las teorías y el marco jurídico, ¿no? Bueno, en este caso, pues desde la perspectiva liberal puede decir, bueno, ¿por qué no me permiten a mí abortar? ¿No? Si es mi cuerpo, ¿no? Y esto es el ámbito del feminismo, por ejemplo, ¿no? Hubo un debate amplio, ¿no? Si ustedes chicos, por ejemplo, las redes sociales, no solamente es voy a ver fotos de mis artistas o de mis amigas o de mis cuates, ¿no? De que están en la fiesta, pachangas, sino también es, como en el caso que ustedes están utilizando, ¿no? Aprendizaje, voy a ver una clase, voy a ver un debate, voy a seguir las noticias en Facebook, tutoriales, ¿no? Y entonces también en Facebook están las páginas de donde puedo seguir, ¿no? Estos temas de grupos de feminismo, grupos conservadores religiosos, desde el ámbito jurídico, la defensa o estar en contra, ¿no? Y saber por qué y mirar los comentarios, ¿no? Entonces en este aspecto dices, bueno, pues, ¿por qué no aborto, ¿no? Si es mi cuerpo, ¿no? Dirá la mujer, soy yo estoy tomando las riendas y el control y asumo las consecuencias de lo que viene, ¿no? Eso es el planteamiento desde una perspectiva liberal, donde se habla de liberal, donde yo ejerzo mi decisión, yo ejerzo la toma del control y las riendas de mi vida y no me rijo por unos principios externos como es Dios, la religión o como es el marco de una comunidad, ¿no? Si bien me aceptan, si no, pues, en el caso tuyo, desde tu postura, digamos, tu foco está en otro lado, no está en esos principios que defienden esas creencias. Así es. Bueno, pues si me preguntas, Javier, entonces, ¿cuál es mi postura desde el ámbito jurídico en relación con el aborto? Yo te diría, pues a mí lo que me parece que busca mucho la norma jurídica es, primero, a partir de un diagnóstico de una problemática social, se generan normas que permitan, pues, digamos, la mejor convivencia, pero también resolver problemas que hay. En México y en todo el mundo, particularmente en los países latinoamericanos, y desafortunadamente tenemos un gran problema con el asunto del aborto, pero visto desde la perspectiva de salud pública, hay muchas personas que se ponen en riesgo al hacerlo en medios, de formas, a través de personas que las ayudan a realizárselo, que a veces ni siquiera ya pasa por un asunto de que si es bueno o es malo. Simplemente hay personas que toman la decisión porque no tienen cómo darles sustento, por ejemplo, a una nueva vida, cómo va a vivir, si las propias condiciones son muy, muy precarias, si hay una enorme pobreza, etc. Hay tantos conceptos en la gente que cuando el jurista hace una norma, también observa todo ello. Y entonces, por ejemplo, ¿qué está sucediendo en la Ciudad de México? Te puedo decir, la postura es, pues desde una perspectiva de salud pública, más allá de que la mujer es la dueña de su cuerpo y ella sabrá si toma esta decisión o no, o más allá de que si hay un ámbito atrás más de carácter religioso que sea la que tome la decisión, yo te diría, desde el aspecto jurídico nos interesaría que menos mujeres, por ejemplo, estén practicándolo, porque lo seguirán haciendo en condiciones insalubres y de muchísimo riesgo para incluso sus vidas. Y en ese sentido, pues se abre la posibilidad de normar, en todo el país no lo está, pero en la Ciudad de México sí, se puede utilizar incluso clínicas que garantizan, digamos, que sea un procedimiento menos riesgoso, mucho más seguro, más controlado, y con eso impactas, ¿no?, de algún modo a lo que ya está ocurriendo. Entonces, esa sería una postura jurídica muy establecida, que no es compartida por muchos estados en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Hay estados cuyos congresos no están aprobando leyes en ese sentido. Son quizás conjuntos de legisladores que traen, digamos, una visión más conservadora,
o que tiene otras connotaciones e intereses, pero es así como veo desde el ámbito jurídico un tema como el del aborto. Desde la perspectiva religiosa, la idea es que se debe de respetar la posibilidad de desarrollo humano de ese embrión, ¿no? Independientemente de las condiciones sociales, de los problemas que hayan motivado, ¿no? O de los instrumentos médicos o científicos que se puedan utilizar para solucionar ese problema de manera rápida, ¿no? La posición es en realidad que, bueno, todos tenemos derecho a vivir y nosotros no tenemos derecho como personas adultas a decidir sobre el potencial desarrollo de otro ser vivo. Y bueno, retomando tu punto y también el de Rosalío que decía de las cuestiones médicas, salúbricas o higiénicas, diría yo, bueno, en una postura liberal, bueno, el Estado tiene, o el gobierno más bien, tiene la condición, o más bien la obligación de proporcionar estos mecanismos, ¿no? Es decir, si yo quiero, o más bien una mujer quiere abortar, bueno, pues habrá un hospital, un lugar médico higiénico para poder hacerlo si yo tomo las decisiones, ¿no? Y evitar precisamente... Pero ¿qué pasa, Joel, si tu decisión obliga a otro a hacer algo que no quiere? Pensando, por ejemplo, en el caso del médico, cuya convicción religiosa le implique no interrumpir, por ejemplo, la vida de ese ser vivo. ¿Qué pasa si hay una legislación que lo obliga, siendo el carácter de su profesión? Y ahí viene, por ejemplo, en la cuestión del pensamiento liberal o de las posturas que toman el ámbito feminista, que tampoco voy a adentrarme mucho porque si no nos metemos en una camisa de 11 varas porque no estamos capacitados y no podemos tener todo el panorama, ¿no? Sin embargo, dentro de las cuestiones de principios mínimos, determinar, bueno, ahí también está la parte de la conciencia que comentabas que mañana se va a ver, ¿no? La cuestión de decir, bueno, sí, yo tomo las riendas, ¿no? Y yo voy a determinar si lo hago o no, pero nadie me puede obligar ni tampoco imponer. Y tampoco si lo hago, tengo por qué mirar a esa persona que lo va a hacer como alguien mala, ¿no? Porque está ejerciendo su libertad, su conciencia, y ella determina si sí o si no, ¿verdad? Y entonces no hay por qué juzgarle y decir, bueno, esta es una mujer perversa, malévola, pecadora, hay que excluirla del grupo. Bueno, religiosamente estaría incurriendo en un pecado mortal. Ciertamente, y en el ámbito liberal, que no se rige por principios religiosos, es decir, yo no considero ni estoy de acuerdo con estas ideas de Dios, de que hay un infierno, de que hay un pecado, sino simplemente es mi bienestar y el bienestar común. En ese sentido, decir, bueno, yo lo estoy ejerciendo y yo establezco si quiero ejercerlo o no, conociendo el marco legal, ¿no? Conociendo las condiciones de higiene y de salud, ¿no? De cuestión médica, biológica, ¿no? De decir, bueno, si tú lo haces, pues puedes, no sé, tener infecciones si no te cuidas, puedes el día de mañana ya no tener hijos porque tu organismo es débil o tiene ciertas limitantes o tiene ciertas condiciones que te lo van a impedir, porque este proceso ya cual sea el proceso de aborto, pues tiene ciertos riesgos, tienes consecuencias biológicas, más allá de que si es bueno o malo, tu cuerpo responde, ¿no? Es como si tú te pones, no sé, un tatuaje y vas en un lugar donde pues no tienen el cuidado higiénico de, oye, pues ya desecho esta aguja, ¿no? Porque ya lo ocupé con aquel, y por la cuestión de ahorro económico y de querer ganar, pues utilizo siempre lo mismo y ni siquiera lo desinfecto o lo voy a limpiar, ¿no? Yo plantearía, y siendo ya mi última participación desde el ámbito jurídico sobre el tema del aborto, no sé si recuerdan, hace años hubo un caso en el que una menor de edad incluso, por allí lamentablemente sufrió un asunto de violación. Entonces ella tenía la oportunidad de decidir si deseaba o no abortar, pero el médico que le fue asignado se negó a hacerlo por una convicción personal que tenía más que ver con quizás la postura que tú defiendes en este momento, pero que a él lo obligó incluso a ir a la cárcel porque desobedeció la norma jurídica que le obligaba a atender a esa persona en el sentido que ella lo necesitaba. O sea, sí. Imagínense cuántas cosas hay ahí en medio, o sea, la convicción personal, la norma,
la acción, la conciencia. Pero también lo que le ocurrió a esta niña. O sea, muy complicado, ¿no? El asunto a veces ahí vienen muchos conceptos. Ya sé, la vida, a lo mejor no estamos en la vida cotidiana, muy frecuentemente no conceptualizamos muchas cosas, pero este es un espacio de reflexión justo de esos temas, ¿no? Claro, y bueno, aplica el famoso dicho de a mí nunca me va a pasar, que aplicamos siempre a diferentes situaciones que pudieran suceder eventualmente en nuestra vida cotidiana. Ahí podemos ver otra utilidad de la reflexión ética, ¿no? A veces nos encontramos en situaciones en cuyos escenarios nunca nos pusimos como sujetos, ¿no? Nunca pensamos cómo actuaríamos, qué tipo de reacción tendríamos, cómo lo justificaríamos. La ética nos ayuda entonces, como yo decía hace un rato, no solo a entender el porqué de las normas, sino también darnos una pauta, ¿no?, de comportamiento para acciones que todavía no realizamos, ¿no? Y en ese sentido, o quizás... bueno, no que no vayamos a realizar, pero por ejemplo el caso concreto del aborto no significa que estarán eventualmente en una situación así, pero claro que no lo deseamos. No lo deseamos. Pero eso no implica que habrá situaciones en la vida en las que eventualmente tendremos que enfrentar y tomar decisiones. Hacer la reflexión sobre cómo justificamos la forma en cómo asumimos las normas nos va a ayudar también eventualmente no solo a tomar las decisiones, sino también a reflexionarlas con posterioridad. Y ahí voy a retomar, bueno, tenía otra idea, se me fue ya. La cuestión de quizás los chicos se vayan a encontrar cuando estén revisando los textos, en que la ética como ciencia es descriptiva y prescriptiva, y tiene que ver con lo que tú mencionabas de que, bueno, nos orienta, ¿no? Vamos a ver, oye, efectivamente, como dice, me vino la idea, como dice un poeta, Charles Bukowski, dice, no hay injusticia hasta que no la padecemos, ¿no? Y entonces... pues bueno, uno puede opinar, y en este caso podemos decir, no, el aborto y esto, y desde diferentes posturas, decir es bueno, malo, si es pertinente, ¿por qué no los legisladores están pues creando normas para que se regule y entonces no ocurran casos como de una chica o de una persona, una mujer que quiere abortar y pues tiene que ir clandestinamente, y en ese clandestinaje, bueno, como no está permitido, yo te cobro tanto, ¿no? 15,000, 20,000 pesos, que por ahí ronda, ¿no? 5,000 lo más bajo, ¿no? Según estaba leyendo unos artículos en Facebook que aparecen, las noticias con los contactos que tengo. Y entonces dice, bueno, pues para que no ocurran esto pues vas al mejor postor y pues como te ven necesitada, pues dice, pues órale, ¿no? A lo que va, ¿lo quieres? Pues esto te ofrezco. Y dice, pues ya no veo otra salida, pum, ¿no? Lo hago. Y entonces la ética ahí nos brinda esta herramienta como ciencia. Así como cuando dices, bueno, voy a comprar un auto, tengo que ir con los conocedores, ¿no? Con un mecánico, un ingeniero que me diga, oye, ¿cuál es el rendimiento de un coche? Si me va a convenir comprarlo, ¿no? Si es barato, pero a la larga me va a salir caro porque pues, le voy a invertir, quema más gasolina, las piezas no son tan... como apenas están entrando al mercado, pues al final me va a salir más caro porque tengo que importar las piezas, y entonces si pago, no sé, 150,000 por un carro, al final voy a estar... pagando más porque las piezas, el consumo de gasolina, también en cuestión de pues el emplacamiento, mantenimiento, me va a salir más caro que si compro uno que vale 250, pero como es de uso común o ya está más años en el mercado, pues puedo conseguir las piezas más barato, es de mayor rendimiento. Pero si yo desconozco y no voy con un experto o un conocedor que me oriente, pues voy a tomar una decisión incorrecta quizás, ¿no? Y entonces ahí la ética precisamente me sirve como descriptiva y prescriptiva. ¿Qué quiero decir con esto? Descriptiva, me va a describir, me va a mostrar las características, me va a narrar y a contar el hecho, el fenómeno, en este caso del aborto, qué es, cómo se concibe desde diferentes perspectivas, jurídica, biológica, médica, religiosa, ¿no? Sobre todo en México estamos en un lugar con, dicen las últimas estadísticas, 80% de religiosos, ¿no? Ya sea diferentes matices. Entonces, en ese sentido la ética es descriptiva, ¿no? Me va a poner el panorama, me lo va a plantear, me va a decir esto es, me lo va a demarcar. Y es prescriptiva en tanto que me va a orientar, dice, bueno, si tú estás en esta situación, ¿cuáles opciones o caminos puedes tomar? Sí, no es
tampoco es prescriptiva en cuanto a que te permite identificar las veredas, los caminos, las salidas. Así es. Pero no en cuanto a haz esto. Exacto, no es imperativa. ¿Ah? Sí, Aunque unos filósofos... Recuerden que la ética no es moral, es decir, la moral son normas, ¿no? La ética es la reflexión sobre esas normas. Entonces, claro, la ética, en este caso, el sentido prescriptivo no es que la ética me va a decir qué hacer. Me va a dar las herramientas para reflexionar, ¿no? La acción que yo voy a realizar. Exacto, al fin y al cabo tú, joven chico que nos está viendo, es el que va a tomar las decisiones. Es como en el examen, no va a ir, no, es que el profesor me dijo, no, sino tú tienes la capacidad ya de decir, bueno, determinar cuáles opciones son. O sea, tú vas a actuar y no le eches la culpa a fulano, a mi mamá, a tu papá, al profesor que no te enseñó, porque tú eres consciente y tú eres el necesitado. Tú eres el que va a tomar las riendas, la decisión. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, la ética nos brinda herramientas, nos va a orientar. Y yo pongo la metáfora cuando he tenido que dar estas clases o algún tema relacionado con el médico. Cuando tú vas y dices, bueno, tengo gripa, gingivitis o X o Y enfermedad, pues tú vas con el médico y el médico, a ver, síntomas, va a hacer diagnóstico. Y ahí está la cuestión descriptiva. Te va a decir, oiga, pues tienes, mira, veo esto, tus ojos están de este color, dilatación en las pupilas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que yo veo. Eso es la cuestión de la ética descriptiva. La prescriptiva es, bueno, ¿quieres atacar el síntoma? Mira, aquí te puedo dar este medicamento, tomado, inyectado, tú eliges. Bueno, si vas al Seguro Social no eliges, te dan paracetamol. Bueno, claro, pero sí, pero ahí está precisamente, cuando es una ética consistente, precisamente como el médico, cuando es un médico consciente de su función, de su especialización y de las consecuencias que va a tener su acto, te orienta y te dice, mira, te recomiendo esto, te recomiendo aquello, lo que nosotros aquí te vamos a dar como el seguro es esto, genérico, es decir, a quien venga con estos síntomas lo mismo, pero yo te recomiendo también aquello, esto tú lo tienes que comprar por tu cuenta. ¿Ah? ¿Sí? Tú puedes ir, mira, lo puedes conseguir en el mercado, en el aspecto comercial, en la farmacia, esto y esto y esto y esto, sale más o menos esto. Nosotros te vamos a dar esto. ¿Qué es lo que a ti más te conviene? O también, si tú no lo quieres, dices, yo ya no quiero, ya me siento bien, ya no necesito más medicamentos, el doctor dice ahí 6 días, ya en 3 días estoy bien, ya para qué lo tomo, para qué lo consigo. Entonces, en ese sentido es prescriptivo, ¿no? Te prescribe, te orienta y te dice, si tú quieres sanar, tú quieres seguir y estar mejor y estar en un estado de bienestar, sigue estas pautas. Pero no te obliga, claro. ¿no? Claro, no te obliga, no te impone, indica. Te da indicaciones. Eso. Creo que eso es lo pertinente, ¿no? Te da indicaciones para actuar. Así es. Al fin tú sabes y tú vas a ser también el actor o el sujeto que va a recibir las consecuencias también, ¿no? De tus actos. Pues magnífico ejemplo, Joel. Y amigos, pues ya nos estamos yendo ya prácticamente al cierre de esta sesión. Como ustedes pueden ver, se están tocando conceptos que van directamente a aspectos que deberás de considerar y quizás de revisar con alguna lectura que complemente lo que aquí nuestros amigos están mostrando, lo que están proponiendo en términos conceptuales, de las teorías, de los autores que han estado mencionando, y desde esa perspectiva, digamos, fortalecer la formación de estos conceptos. Entonces, la ética es algo que va a venir en tu examen. Segundo, los conceptos aquí vertidos, revísalos, asúmelos y ponlos en marcha en relación con la vida, con la parte cotidiana, porque es una elección. Tercero, profundiza en la parte conceptual. Nosotros sabremos de hacer también lo propio en las sesiones que estamos construyendo y elaborando para ti a través de este curso. Y también la ética está allí en donde uno tiene que ver al otro para poder reconocerse mejor y para poder conocerse mejor. Me acuerdo de una frase de Octavio Paz, si mal no recuerdo, decía algo así como, para poder ser otro, para poder ser, he de ser otro, salir dentro de mí, buscarme entre los otros,
Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. Wow, ¿no? Justo es ver más allá de uno. Y amigos, para ir terminando esta sesión y antes de ello agradecerles su compañía, a quienes han estado atentos a estas transmisiones, lo seguiremos haciendo. Recuerden que esta es una sesión que en la que se está trabajando la materia de filosofía para quienes están interesados en ingresar a nivel de licenciatura y que van a hacer su examen. Esta construcción es para ustedes. La Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea está comprometida con su formación. Somos una entidad que justamente su razón de ser es esa, llevar más conocimiento a más amplios sectores de la sociedad. Y para ir terminando, si ustedes me lo permiten, pues voy a leer las preguntas que nos han enviado la gente que está con nosotros conectado y que nos hacen favor de regalarnos unos minutos. Y aquí pues ya cualquiera de los dos la toma. Dice, problema ético, dice, ¿qué pasa en el caso cuando un árbitro impone amonestaciones a un equipo? Se ve que acaba de terminar el mundial. Para beneficiar al otro. Dice, mostrando favoritismo. ¿En dónde está la ética ahí? Bueno, ese sería un claro ejemplo quizás de una figura que no podríamos considerar ética, aunque sí respete el conjunto de normas en el que se realiza su acción. Si puede estar justificado que a lo mejor marcó un penal o sacó una tarjeta amarilla porque hay una regla en el reglamento que lo ampara, ¿no? Pero quizás la orientación, la finalidad de haber tomado esa decisión pues era beneficiar a uno. Entonces en ese sentido podemos decir que bueno, no lo podemos acusar de no haber respetado las reglas del juego que se está jugando, pero sí podemos jugar que no es ético en la medida en que el sentido de su acción pues estuvo sesgada por un favoritismo. ¿Ok? Sí. Bueno, a ver, esta pregunta la veo interesante, yo creo que es pregunta de examen, a ver qué nos dicen nuestros especialistas, pero aquí hay una que dice, ¿cuál sería la diferencia entre objetividad y subjetividad en la ética? Yo digo que es pregunta de examen. Bueno, aquí hay no voy a entrar en detalles ni confusiones, porque sí es... a un concepto que más o menos nuestros amigos puedan cachar así de primera, de rebote, digamos, ¿no? Objetivo. Algo que, y ahí viene con una cuestión descriptiva. Lo que está allí y entre varios no podemos decidir o no podemos contradecirlo. Creo que eso sería la objetividad. Lo que está allí más allá de mí. Sí. Más allá de mí. Sí, ¿no? Por ejemplo, esta hoja, yo puedo decir, oye, mira, tiene letras y tiene un recuadro, tiene recuadros y es de tantas proporciones. Pues lo medimos, hay una regla, ¿no? A ver si es cierto, tiene 25, 30 centímetros, por tanto, de ancho, de largo, etc. Es blanco, es suave. La describimos. La describimos, eso es la objetividad. La subjetividad tiene que ver con la cuestión de cómo te parece a ti. Por ejemplo, decimos, hoy el sol está a 22 grados, ¿no? Perdón, más bien el día, la temperatura del día, de este día miércoles. Sí, porque el sol yo creo que está arriba de los 22. Sí, un poquito. Sí, entonces la temperatura ambiente del día miércoles, según el pronóstico, el termómetro, tú tomas tu termómetro, lo pones ahí afuera o no sé, ¿no? O tu celular lo ves y dice soleado, nublado, tenemos 22, 16 grados, ¿no? Pero bueno, esa es la parte objetiva. La subjetiva es como yo lo siento. Bueno, yo vengo de una región cálida, para mí está excelente este día. El solecito, lo nublado, para salir caminando. Ya eres tú respecto del dato. Digamos, sí, ¿no? Es del dato, efectivamente. A lo mejor a ti 25 grados se siente calor y para otros apenas está tibiecito. Exacto. Eso es lo subjetivo. Efectivamente. Yo ¿no? Con respecto a eso. Eso es. ¿Cómo te parece a ti el fenómeno, la situación, ¿no? Eso es creo que como una... Creo que en el caso también de la ética, la objetividad se va mucho en que los razonamientos que nosotros hacemos sobre nuestras acciones tengan un fundamento ético, moral o jurídico. Es decir, en la medida en que nosotros justifiquemos nuestras acciones en base a un criterio, ¿no? externo y común, estaremos siendo objetivos, ¿no? Si yo puedo decir, yo tomé esta decisión, pero no la tomé de manera arbitraria,
sino la tomé porque en tal código, en tal reglamento, en tal norma está esto, ¿no? Y soy congruente. En cambio soy subjetivo si digo, bueno, lo hice porque yo quise, ¿no? Hay un criterio absolutamente personal. Y la objetividad estaría en justamente que nuestra acción esté referida al sentido de las normas en que esa acción se realiza. Y ya yéndolo también más igual al sentido ético, es cuando actuamos en la subjetividad, sería cuando actuamos por impulso, emociones, sin ver todo el panorama, ¿no? Sin tener los datos duros, ¿no? De manera visceral decimos a veces, ¿no? Exacto, ¿no? Efectivamente. De acuerdo. Entonces, en ese aspecto es lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Cuando de alguna manera está en el consenso y tomamos los actos o las acciones, con esas normas o esos principios eres objetivo. No estás siendo imparcial, es decir, es que mi cuate voy a decidir por esto, ¿no? Para beneficiarlo. Si no es, pues ya ni modo si te toca la mala o vas a tener consecuencias, ¿no? No importa quién sea, pero voy a actuar, por ejemplo, en el caso del árbitro que ponen, ¿no? Sí. Bueno, sí, me agrada ¿cómo se llama? ¿Quién perdió ahí? Croacia, ¿no? Sin embargo, pues es que yo soy aquí el que tiene que tomar las decisiones y no puedo inclinarme. Eso nos va llevando a otros tantos temas de los que podemos hablar y acercarnos un poquito mañana a través del tema de la conciencia, como es también el tema de la justicia, ¿no? Que es un tema que está vinculado a este tipo de problemas. Entonces, como verán, pues iniciar por la distinción entre normas y cómo reflexionamos sobre ellas es solo un punto de partida, ¿no? Nos puede abrir caminos infinitos de reflexión sobre múltiples cosas que salen de nuestro comportamiento. De acuerdo, bueno, pues amigos, con esto estamos prácticamente concluyendo la sesión del día de hoy. Agradezco profundamente, Joel, como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Javier. A los que me invitaron. Y Joel ya se comprometió a que en la siguiente sesión estará acompañándonos, ya ni modo, ya dijo que sí. Y bueno, estaremos dando todavía seguimiento a escarbar, a seguir profundizando sobre estos temas, ¿no? Cuando hablamos de que el día de mañana es porque recuerden que ahorita estamos saliendo en vivo a través de redes sociales, particularmente Facebook, también lo haremos a través de YouTube. Sin embargo, estas son sesiones que a la postre, bueno, a quien está viéndolo ahorita en vivo, felicidades, pero serán sesiones que estarán grabadas y que son parte de un curso para formar a las personas que están interesadas en hacer su examen de ingreso a licenciatura y donde podrán fortalecer todos sus conocimientos sobre temas que tienen que ver con las asignaturas que se preguntan en ese examen, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo pronto, a nombre de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea, les agradecemos que nos hayan acompañado y bueno, pues seguimos en contacto y bueno, esperen nuestra siguiente sesión donde todavía estaremos hablando sobre la materia de filosofía. Pues muy buen día y muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron también. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos.